Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 379, la tercera propuesta de matrimonio en esta vida. Ante la inesperada propuesta, Ariadne miró a Alfonso con la boca abierta. Sí, te casas conmigo ahora mismo. Era obvio que no tenían el permiso de León III, y también estaba el problema del matrimonio entre personas de diferente estatus social. La situación es complicada, también hay problemas de sucesión, el permiso de mis padres y la relación con el reino de Gálico. Los dedos mojados de Alfonso presionaron suavemente sus labios. SHHH. Aunque estaban empapados de agua, las manos del hombre eran inevitablemente ásperas. Los nudillos gruesos se encontraron con los suaves labios de Ariadne. Los dedos de Alfonso tantearon la superficie del labio inferior de Ariadne, luego se abrieron paso entre ellos y exploraron los dientes y la membrana mucosa dentro de su boca como si fueran un terreno desconocido que acababa de descubrir. Él le susurró al oído. Bien. El sonido salió casi perfectamente. En la alegría de ayer, él también lo confirmó. Ariadne lo amaba apasionadamente como a nadie más en el mundo. En momentos como este solo dices sí. Punto. Él y ella parecían haber sido hechos el uno para el otro. Incluso una melodía que tocaba por primera vez se convertía en una canción muy familiar con ella, y al mismo tiempo, en un espectáculo de fuegos artificiales que estallaban en su cabeza. Cada movimiento, cada gesto era éxtasis y alegría. Ariadne emitió un sonido extraño siguiendo los movimientos de la mano de Alfonso. Él le levantó la barbilla. No es eso. Dilo claramente. Ariadne se sonrojó de vergüenza. Alfonso, sosteniendo la barbilla de Ariadne, siguió moviendo los dedos. Era como un músico genio. Un prodigio musical que mejoraba rápidamente cuanto más tocaba un instrumento. Sumergida en el agua, ella finalmente negó con la cabeza y apartó a Alfonso. Pero. Ella protestó, empujando el pecho de Alfonso con ambas manos. ¿Quieres que responda a algo tan importante ahora mismo? Luego señaló su propio aspecto. Todo lo que llevaba era una manta mojada, la bañera y el agua del baño que contenía. Con este aspecto. Alfonso vio a Ariadne empapada en agua. Su piel suave y húmeda, sus labios rojos ligeramente hinchados, incluso sus lindos dientes de conejo que sobresalían entre ellos, todo era insoportablemente hermoso. Alfonso levantó ambas rodillas dentro de la bañera y atrapó a Ariadne en sus brazos. Así que. Él colocó sus grandes manos sobre el torso de ella y, aprovechando la flotabilidad, la hizo flotar ligeramente en el agua. ¿No quieres casarte conmigo? Sus ojos grises azulado la miraron fijamente con una pizca de diversión y mucho afecto. Ariadne sonrió tímidamente y ladeó ligeramente la cabeza. No es eso. Dormir a mi lado todos los días. Él le besó el puente de la nariz. Chasquido. Despertar a mi lado todos los días. Esta vez en la punta de la nariz, se omitía lo que debían hacer entre dormirse y despertarse. Chasquido. Recibir a los dignatarios de Estado a mi lado. Esta vez en el Filtrum. Chasquido. Había algo más que quería decir, pero se lo guardó para sí mismo. Esta vez, él besó los labios de Ariadne sin decir una palabra. Esta vez no fue un chasquido, sino un beso denso y apasionado. Un gemido escapó de los labios de la mujer. Ambos estaban en la misma sintonía. Si él intentaba algo nuevo, ella respondía inmediatamente con éxtasis. ¿No quieres estar así conmigo toda la vida? Él la abrazó en el agua. Mientras tanto había pasado bastante tiempo y el agua del baño, que antes humeaba, se había enfriado hasta la temperatura corporal. Piensa solo en una cosa. Olvídate del estado, de la sucesión, de los obstáculos, de todas esas cosas complicadas, y pensemos solo en lo esencial. Los ojos húmedos de Alfonso miraron directamente a Ariadne. Incluso en el agua que se enfriaba, su cuerpo era fuerte. Atrapada en sus brazos, ella también levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Respóndeme solo si quieres estar conmigo o no.
Él, borrando todo rastro de la actitud juguetona de hace un momento, preguntó clara y distintamente, sílaba por sílaba. ¿No te casarías conmigo? La expresión de Alfonso rebosaba afecto. El pecho con el que la abrazaba era firme y su abrazo era la encarnación misma de la fiabilidad. En el agua fría, lo único caliente era la temperatura de su cuerpo. Una vitalidad que nunca se enfriaría, que ardería hasta el fin del mundo. Nada es eterno. Ningún sentimiento, incluido el amor, ni siquiera los humanos son eternos. Pero el calor de Alfonso tenía una atracción incomprensible. Un encanto, o más bien una magia, que te convencía de algo que tu mente consideraba absurdo. Ariadne asintió lentamente. Sí. Alfonso rió a carcajadas. El agua salpicó violentamente de la bañera mientras él la abrazaba con fuerza. La luz del sol que entraba brillantemente por la gran ventana se reflejaba en todas direcciones en las gotas de agua que se rompían, creando un espectáculo deslumbrante. En medio del arco iris instantáneo, él le susurró al oído. Te haré la mujer más feliz del mundo. Lo prometo. El abad adjunto del monasterio de Aberluce, Rafael de Valdesar, se rascó la cabeza después de su reunión con el Papa Ludovico. ¿Por qué me habrá llamado? El Papa Ludovico solo le hizo a Rafael una serie de preguntas que realmente no entendía. Al principio, al menos, eran relativamente normales. Es decir, estaban dentro del rango predecible. ¿Qué fechoría cometió de Mare? Malversación, incumplimiento de deber, no hubo venta de cargos por dinero, ¿qué dijo tu difunto abad? El Papa miró a Rafael con ojos brillantes y lo instó. Dime. No puede ser que no haya nada. Yo no llevo mucho tiempo dedicado a la vida religiosa, así que no. El Papa Ludovico sonrió como una persona amable. Pero lo que dijo no era nada amable. No finjas ser ingenuo. El Papa habló con la misma tranquilidad con la que hablaría del menú de la cena de ayer. Sé que fuiste al extranjero a llevar dinero en el año de 1123. Añadió. Con un permiso de tránsito de la rama de la Santa Sede del Reino Etrusco. No se necesitaban documentos adicionales ni pruebas. Para alguien con tanto poder, su sospecha misma se convertía en un hecho que debía ser refutado. Rafael, golpeado por un ataque inesperado, se quedó rígido. Cuando fue a llevar el dinero de Ariadne, utilizó los monasterios establecidos en las ciudades portuarias como escalas intermedias. Era algo acordado con Ariadne. La primera entrega la hizo él mismo, pero las entregas posteriores tuvieron que ser confiadas a los empleados comunes de la compañía comercial Bocanegra. Naturalmente se necesitaba un mecanismo de seguridad para evitar que alguien desviara el dinero en el camino. Por eso, fingiendo que era un evento de la Santa Sede, hizo que los clérigos de los monasterios aislados verificaran el monto 2 veces. El Papa Ludovico, con una sonrisa amable, se inclinó hacia adelante y preguntó con sutileza. Dime, ¿no fue eso un viaje para lavar dinero de Mare? Sin embargo, el muso terribile de San Carlo no era una mala reputación ganada jugando al póker. Para ser una boca terrible, uno debe tener una lengua afilada y, al mismo tiempo, una agilidad mental asombrosa. Insertar el insulto correcto en el momento adecuado es algo que no se puede hacer sin una mente muy rápida. La boca terrible de San Carlo, como era de esperar, replicó suavemente sin siquiera humedecerse los labios. Lavado de dinero, se refiere a la transferencia de donaciones. Rafael sospechaba que la razón por la que el Papa actuaba así era una denuncia interna de la Santa Sede etrusca. A menos que el cardenal de Mare hubiera malversado algo, ¿por qué el Papa investigaría al cardenal con tanta meticulosidad? Rafael nunca imaginó que Ludovico estuviera apuntando al cardenal de Mare personalmente. Pero de cualquier manera, no tenía intención de vender al padre de Ariadne y al cardenal de su país ante el Papa que acababa de conocer hoy. Y mucho menos tenía intención de revelarle la verdadera fuente del oro. Rafael, con una expresión impasible, dijo. Una cantidad muy grande de donaciones, eran fondos militares para la Guerra Santa. El Papa Ludovico preguntó de nuevo. ¿Fondos militares para la Guerra Santa? Su expresión era de total sorpresa. Rafael asintió descaradamente. Por supuesto. Fue entregado al príncipe Alfonso del Reino Etrusco a través del Gran Duque de Oldenburgo. Si pregunta allí, todavía tendrán el recibo. El Papa frunció el ceño y preguntó.
Si querías entregar donaciones al templo, podrías haberlo hecho por la vía oficial a través del rey etrusco, porque enviaste un enviado secreto por la puerta trasera. Podría haberse enviado a través de la línea de suministro de la República de Oporto, había muchas maneras. Rafael frunció el ceño exageradamente y dijo. En ese momento había un pequeño problema en el Palacio Carlo. Era como si estuviera revelando un gran secreto. Los forasteros tendían a entusiasmarse demasiado con las teorías de conspiración. Claro que lo correcto era ir por el Palacio Real, pero se decía que la duquesa Rubina, la concubina de Su Majestad el Rey, había estado manipulando las cosas en el medio. Temía que el príncipe Alfonso, el hijo legítimo de la difunta reina, lograra grandes hazañas. El papa Ludovico frunció el ceño. Él, como segundo hijo de una familia noble, detestaba fundamentalmente a aquellos que no nacían de sangre azul y se aprovechaban de los demás. Y el príncipe Alfonso del reino etrusco era actualmente el joven al que más amaba. La hazaña por la que sería recordado en los libros de historia y en la posteridad fue la Tercera Cruzada. No era el príncipe Alfonso la espada más afilada de los dioses, quien aseguró esa gran victoria en la primera línea. Se rumoreaba que al no poder enviar el dinero oficialmente desde el Palacio Real, se desvió a la Santa Sede. El ya de por sí tosco rostro de Ludovico se volvió más severo. ¿Qué? ¿No pudieron enviarlo por un valor que era más que insuficiente? Yo, un simple mensajero, no conozco el origen del dinero, pero incluso si viniera de la rama etrusca de la Santa Sede, si fue entregado al templo, ¿no sería dinero usado legalmente? Ludovico preguntó con una voz sutil. ¿De Mare apoya al templo? Por supuesto que sí. Cuando se miente especialmente sobre un tema que no se conoce bien, hay que afirmarlo con la mayor firmeza y convicción posible. Rafael añadió una frase que, aunque era una tautología, nadie podía negar. El dinero va donde el corazón lo lleva. Mientras Rafael, habiendo recibido permiso para irse después de la conversación anterior, reflexionaba sobre las intenciones del Papa, el Papa Ludovico estaba sentado solo en su habitación, experimentando un cambio de perspectiva copernicano. ¿Por qué? ¿Por qué no pensé en De Mare?